Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones titulada La misión de Dios, nuestra misión. Ya vamos por la semana número 10. Esto es increíble y espero que hayamos aprendido. Ya hemos aprendido bastante. Quizás hemos ampliado nuestra cosmovisión. Hemos aprendido otras maneras de acercarnos a las personas y esta semana vamos a continuar estudiando otro tema muy interesante, pero antes vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre, que estás en los cielos y que por fe habitas en nuestros corazones, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos agradecidos de ti por tus bondades, que son múltiples, por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Señor, y agradecido por la oportunidad que nos das de sacar este tiempo para compartir el estudio de esta lección con los amigos y hermanos que tienen a bien acompañarnos cada semana y por los que lo hacen por primera vez. Te pido una bendición muy especial por cada una de ellas, Señor, que tu Santo Espíritu acompañe a cada uno de ellos durante esta semana y durante toda su vida. También, Señor, pido esa asistencia del Espíritu Santo al grabar esta lección, que nunca sean mis palabras, sino que tú pongas palabras en mi boca y que sean de beneficio de todos los que nos ven y principalmente de mí. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Pues como le comentaba, hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. El título es Misión en favor de los no alcanzados. Y esta es la primera parte. ¿Quiénes son los no alcanzados? Esta semana lo vamos a ver. Y el versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Hechos 17:24. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas. Interesante versículo. O sea, eh, Dios no habita en un templo hecho de humanos. Así que Dios habita en todas partes. Y esta lección vamos a tomar como ejemplo el personaje de Pablo. Y vamos a ver qué significa este versículo, que Dios no habita con manos humanas, en templos hechos por manos humanas, sino que el universo es su habitación. Así que eso es muy interesante. Y Pablo en esta o sea, Lucas escribe el libro de Hechos y dice que al describir lo que hizo Pablo en Atenas, la lección pasada vimos un poquito de Pablo en Atenas, dice que así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos y en la plaza y en el día donde concurrían. O sea, él pasó un tiempo en Atenas y eso era lo que él hacía. Y naturalmente Pablo se hubiese sentido más a gusto eh, compartiendo con estas personas, con los paganos, vamos a decir, no con los paganos, sino con esta gente que no era, o sea, con los judíos piadosos y con los que no eran judíos, que ya tenían cierto conocimiento de Dios, pero Pablo fue llamado también a alcanzar a los que no tenían ningún conocimiento de Dios. Y esto es lo que vamos a ver esta semana. Cómo Pablo se acercó a esta gente, cuál es estrategia él utilizó, claro, guiado por el Espíritu Santo, pero qué fue lo que hizo Pablo para acercarse a este grupo de personas, que es otro tipo de personas que vamos a ver esta semana. Aquí dice, eh, pero no, mientras estuvo en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía, Pablo trató de llegar a la gente de allí también, que tenía un transformo y una cosmovisión radicalmente diferente a los hebreos, que constituían el fundamento de la fe de Pablo. O sea, Pablo
ya va a un tipo de persona que es totalmente diferente, tienen una creencia totalmente diferente a lo que es la creencia hebrea. Esta gente realmente vamos a ver que creen en muchísimos dioses, son idólatras, y a esa gente Pablo está llamada. Ellos son, ¿cómo se dice? Ellos son adoradores de varios dioses, idólatras, y Pablo está llamado a hablarle de un Dios, de un solo Dios. Así que vamos a ver cómo cómo se le acerca a una persona que no tiene, que su fundamento no es la doctrina judeocristiana, sea cualquier denominación, sino que sus creencias son otros. Y quizás en el mundo de hoy, en el mundo que vivimos, estaríamos hablando de personas que son las religiones orientales, en la que se me ocurre, budista, confucionista, que no tienen ninguna base en Dios, en el Dios en que nosotros creemos, sino que ellos creen en otras cosas. Así es, cómo se le acerca a ese tipo de persona. Y aquí un hebreo en Atenas. Recordemos que Pablo era hebreo, Atenas y Grecia. Y en Hechos 17, 1 al 16, se nos hace una historia muy interesante. Hechos 17. Esta lección hay mucho que leer. Yo voy a relatar por razón de tiempo, pero es muy bueno que se lean estas historias para ver los detalles y que es bueno, realmente es muy bueno leer. Dice en Hechos 17, 1 al 16, dice, y pasando por Antífolis y Apolonia, llegó a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. O sea, durante 3 sábados, él discutió con ellos. Y cuando aquí se habla discutir, no es que están discutiendo quizás con la connotación que algunos conocemos, que están no sé, hablando de una manera, discutiendo ideas, sino, o sea, de una forma que quizás con connotación algo violenta, eso no es la discusión, sino que están hablando, están intercambiando ideas acerca de algún tema. Y dice aquí, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y se resucitare de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía que es el Cristo. O sea, él estaba hablando a Cristo. Mucha de esta gente eran judíos, pero ellos no creían en el Mesías. El trabajo de Pablo era mostrarle a los judíos el Mesías. Dice así, declarando y exponiendo por medio de la escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitare de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número de mujeres y nobles. O sea, estas personas eran los judíos piadosos que hablan del principio, que Pablo comenzó con esta gente y le hubiese gustado quedarse con ellos, porque ellos tenían ya una noción de quién era Dios, solamente les faltaba aceptar el Mesías. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba y asaltaron la casa de Jasón procurando sacarlo del pueblo. Pero no hallándose, trajeron a Jasón y algunos hermanos y autoridades gritándole, estos que trastornan el mundo entero también ha venido acá. O sea, Pablo tenía la fama de que estaba trastornando el mundo, los cristianos estaban trastornando el mundo, porque estaban diciendo una creencia que era totalmente diferente a lo que ellos creían. Y dice que los de Tesalónica, esta gente salieron, pero que ellos llegaron, dice aquí, que llegaron, Pablo y Silas llegaron a Berea, y se dice de esta gente que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, donde Pablo estaba por primera vez,
pues ellos recibieron la palabra y ellos consultaban lo que Pablo decía con lo que estaba escrito. Eh, y así creyeron muchos, mujeres griegas de distinción y no pocos no hombres. Y cuando los judeos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, fueron allá y también alborotaron. O sea que esta gente no se conformaron con sacar a Pablo de Tesalónica, sino que fueron a Berea y quisieron hacer lo mismo. Y ahí es que Pablo llega a Atenas. Dice aquí, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad que era entregada a la idolatría. O sea, allí habían cosas que no estaban bien eh, en ese lugar, en Atenas. Pero Pablo eh, dice que fue allá llegó allá y se quedó. Una de las cosas era que estaba Atenas, estaba llena de ídolos. Esta gente era idólatra que se acabó. Dice, como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y las tendencias a la idolatría, a pesar de las interminables advertencias, estaba molesto por todos los ídolos que encontró en Atenas. O sea, el hecho de que Pablo se quedara y hablara a esa gente no quería decir que a él no le molestaba eso que estaba pasando, a él le molestaba. Lo que pasa es que aquí vamos a ver cómo él abordó a esta gente. Eh, Sin duda, Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses. O sea, él estaba molesto, pero a la misma vez esto lo llenó de compasión hasta esa gente que morirían en sus pecados si no querían conocer a Jesús. Y eso, mire, realmente eso es lo que nosotros, si no tenemos, tenemos que pedir. Que Dios ponga ese tipo de compasión en nosotros para que podamos ver a las personas como pecadores necesitados y no verlos eh, quizás sin molestarnos con la persona, sino con el pecado, hacer esa distinción de separar a la persona del pecado. En la actualidad nuestras ciudades siguen llegando de ídolos, aunque sean menos evidentes. Ahora quizás los ídolos son diferentes. A veces el ídolo es el materialismo, a veces el ídolo son hasta, siempre digo, el celular, realmente las redes sociales, realmente las tecnologías se están volviendo en ídolos, se están volviendo en vicio. Es algo que realmente está haciendo mucho daño. Hay muchos ídolos que quizás no son una imagen, sino que son cosas. Un ídolo es lo que usted le da importancia, le da más importancia que a Dios. O sea, la pone en el lugar de Dios. Puede ser el dinero, puede ser el materialismo, puede ser su trabajo, puede volverse un ídolo, puede ser, o sea, los ídolos pueden ser muchísimas cosas. Eh, Así que nada más no es algo que se adora. Dice aquí, a diferencia de otros creyentes que aún no comprendían que el evangelio era para todo el mundo. O sea, Pablo entendió que aunque él le hubiese gustado quedarse con los judíos piadosos, él tenía que alcanzar a este tipo de gente porque el evangelio es para todo el mundo. Y aquí dice que esto era, él comprendía el concepto de misión global, él comprendía que el concepto de misión es para todo el mundo, incluyendo los paganos idólatras, así como la filosofía que estaba en las calles de Atenas. Sabe, desde que yo recuerdo, estamos hablando de la ventana 1040, eso es una área del mundo en que el evangelio es muy difícil de llegar. Y muchas veces nosotros pensamos cómo nosotros llegamos a esa gente. Quizás nunca podamos ir a esa gente, pero si nosotros comprendemos lo que es la misión global, entendemos que eh, la, la iglesia no solamente es una congregación, sino que es global. Y como una de las maneras en que podamos llegar es por medio de las ofrendas globales. Quizás uno piensa que aunque usted no llegue, su ofrenda puede llegar a un lugar del mundo donde usted nunca pueda llegar. Y ahora con las redes sociales también se puede llegar a un lugar donde usted en persona nunca puede llegar.
Y aquí dice que Pablo, aquí en Atenas habían no solo los paganos idólatras, sino que estaban los filósofos que atestaban, o sea, llenaban la calle de Atenas. Atenas era muy famoso porque era el centro filosófico de ese lugar. Ahí estaban la gente, o sea, estos grandes pensadores se reunían ahí. Dice aquí que Pablo frecuentaba el mercado donde se encontraba con esta gente y podría decir que él formó el primer centro de estudio de misión global. O sea, él conoció a esta gente y conoció sus creencias y supo cómo esa gente hablaba, cómo esa gente se manejaba para poder llegar a ellos. Y aquí lo dice, a fin de estudiar y comprobar los métodos de cómo llegar a ello y conocer que realmente ellos creían. Y cuando Pablo habló, le habló en una manera que para ellos era familiar. Dice, Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba un judío. Eso no es lo mismo. O a los gentiles que eran temerosos de Dios, no, eran personas totalmente diferentes. Eran personas cuyo punto de partida no era Dios. O sea, esta gente, los judíos piadosos, como mencioné ahorita, y los judíos que se habían convertido y los paganos que ya conocían de Dios, tenían era el punto central, era Dios. Es como nosotros ahora que aunque creamos de cosas diferentes, todos creemos en Dios, las religiones judío-cristianas, pero esta gente no creía en Dios. Y este hombre dice, quien sea que esté escribiendo eso, como dije, son 10 escritores que están escribiendo esta lección, no sé cuál de ellos dice que no es lo mismo el abordaje que se puede hacer bien en Quito, Ecuador, que el que se puede hacer en Bangkok. Son cosas totalmente diferentes porque la religión de Quito es judío-cristiana, sea cual fuera, pero en Bangkok es el confucianismo o el budismo, así que es diferente. ¿Qué tipo de ídolos adora la gente de tu sociedad y cómo puede abrirle los ojos para que vean que es inútil adorar eso? Bueno, aquí adoran otro tipo de ídolos, como dije, eh, y eso habría que analizarlo, cómo hacerlo. En esta lección vamos a aprender cómo hacerlo realmente. Pablo en el Areópago. El Areópago era un lugar donde se reunían los filósofos de esa época. Dice, sin importar dónde estuviera, como Dios lo había comisionado, Pablo predicaba el evangelio y eso fue lo que hizo en Atenas. Y si vemos en los versículos, el capítulo 17 de Hechos, los versículos ahora 18 al 21, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y estoicos, ese grupo de filósofos, esa filosofía ha llegado todavía a nuestro tiempo, eso es vigente en nuestro tiempo. Disputaban con él y uno decía, ¿qué quería decir este palabrero? Le decían a Pablo palabrero. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciéndole, ¿podemos saber que esta nueva enseñanza que hablas pues traes a nuestro oído cosas extrañas? Queremos pues saber qué quiere decir eso, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allá en ninguna otra cosa se interesaba, solo en conocer nuevas ideas. Fíjense que Pablo encontró esto en esta gente. Esta gente creían en todo y estaban abiertos a todo. Así que Pablo entró por ahí. Esta gente se reunían ahí en el Areópago y eran a ver todo el que traía una nueva idea. Así que Pablo vio esto como una oportunidad. Bueno, yo ahora le voy a traer una nueva idea y así lo aceptaron. Y dice que Pablo tenía elocuencia, pasión e inteligencia. Y aunque promoviera ideas que a aquella gente le parecía muy extraña, como ellos eran abiertos a nuevas ideas, pues aceptaron a Pablo, no importa lo que fuera, porque esa era su manera de pensar. Dice aquí que la sociedad griega generó filósofos como Sócrates, Platón
Aristóteles, todos esos filósofos se conocen y muchas de sus creencias son traídas a nuestra época. O sea, nosotros los occidentales eh, estamos influenciados por el pensamiento griego, así que nosotros tenemos raíces de aquí. Dice aquí que durante siglos el centro de pensamiento intelectual y filosófico era Atenas, era ese lugar. Algunos de estos pensadores no eran ateos, sino que creían en Dios de diferente forma. O sea, no era el ateísmo que conocemos hoy. Muchas de sus ideas filosóficas diferenciaban de, del cristianismo, como eran los epícoros y los estoicos. Fíjense, los epícoros no creen en los dioses. O sea, ellos creen en Dios, pero ellos creen que los dioses no interfieren en la vida humana ni en el universo. Y mucho menos van a creer en la resurrección. Ellos creen que la vida aquí uno la vivió y se acabó y ya no hay nada más. Si esta gente son muy dados a la ética y a las virtudes, ellos creen en vivir una vida muy virtuosa. Eh, Uno de ellos también los estoicos. Estos sí creen que Dios, o sea, que el universo es Dios. Eh, y sí creen en la vida más allá de la muerte, pero ellos creen en una vida, vuelvo y digo, esta gente cree mucho en la ética y vivir una vida virtuosa, pero sin Dios. Así que eso es algo que se tiene común con el cristianismo. Pero para esta gente, el que Pablo le hablara de un Dios que había muerto y resucitado, eso no le cabía en la cabeza porque ellos no creían en la resurrección. Y creer en un Dios, eso lo vamos a ver más adelante, no me quiero exagerar, pero realmente la creencia era muy, era muy diferente a lo que ellos creían. En Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo solo lo utilizara sus conocimientos y habilidades oratorias que él había conocido con Gamaliel. Gamaliel era su maestro. Pero dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, dice, sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con su obra de arte, su cultura y su religión. O sea, Pablo se empapó de lo que ellos creían, de su literatura, de su arte y su religión. Y por eso le pudo entrar a su terreno y hablar cosas que le eran familiares y eso hizo que que captara la atención de esa gente. O sea, Pablo estaba a su mismo nivel y eso fue lo que utilizó el Espíritu Santo. Esa capacidad que ya Pablo tenía, porque Pablo hizo un estudio, fíjense, a veces nosotros pensamos que Dios, y Dios lo puede hacer, Dios en un momento dado, Él puede hacerte, como digo yo, con una varita mágica, hacer que uno haga una cosa porque hay una emergencia, pero realmente uno no se va a sentar en una silla para atrás y le va a pedir a Dios, capacítame a hacer una cosa. Cuando Dios quiere capacitarte para hacer una cosa, te hace pasar un proceso para que tú aprendas. Porque si no, imagínense, nosotros no hiciéramos nada más que pedirle al Señor, dame esto, dame lo otro, y Dios le hiciera pum, pum, con una varita mágica sin el mayor esfuerzo humano. Eso no es así. Fíjense que Dios hace. Fíjese lo que hizo Pablo. Pablo se relacionó con esta gente en el mercado, habló con ellos, él aprendió su literatura, aprendió su arte, aprendió su religión y claro, el Espíritu Santo, como es el esfuerzo humano más el Espíritu Santo hicieron la obra. Así, fíjense que es así. A veces Dios te capacita como lo hizo con Moisés. Moisés tuvo que desaprender lo que había aprendido, no todo. Fíjese que Moisés era un estratega de guerra y eso lo aprendió en Egipto. José también aprendió, tuvo que aprender, tuvo que pasar un proceso para aprender. Daniel tuvo que pasar un proceso para aprender. Muchos han tenido que pasar en desiertos, en lo que sea, Dios lo capacita. Dios realmente tenía que capacitar, él, él utiliza el esfuerzo humano. Eh,
Dice aquí, después de la experiencia de Pablo en Atenas con estos paganos y filósofos, escribió a los corintios: me propuse saber nada más entre ustedes, sino a Cristo y a él crucificado. ¿Qué lección podemos encontrar aquí acerca de que Cristo debe ocupar un lugar central en nuestro mensaje sin importar a quienes estemos predicando? Fíjense, hay una filosofía que dice que el evangelio debe llegarse a cualquier forma utilizando cualquier método. Y muchas veces en el método se pierde lo que Cristo hizo. Fíjese, Pablo, el que estamos hablando, Pablo aquí, Pablo aprendió sobre esa cosa, pero el centro de su mensaje, él no dejó que el centro de su mensaje fuera Cristo. Aunque él aprendió la filosofía, el arte de ahí, la cultura de ahí, pero siempre fue Cristo. Fíjense que cuando Jesús, se dice que Jesús se juntaba con los paganos y con los con los publicanos y con todo tipo de personas, iba a su casa y comía con ellos, pero siempre el centro era el evangelio. No que ni Pablo, ni Jesús, ni otros predicadores dejaron, como le digo, dejaron el fundamento de la doctrina para llegar a una persona. Eso es lo que quiero decir. Ellos no dejaron el mensaje para llegar a una persona. Ellos no violaron la ley de Dios para llegar a una persona. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Llegaron, pero nunca dejaron a Dios de lado. Nunca dejaron la estrategia de Dios y siguieron estrategias humanas para llegar a la gente. O sea, ellos se empaparon de lo que era, pero siempre Jesús fue el centro, y eso lo dice Pablo, que para llegar a una persona uno no debe ir al terreno del enemigo para utilizar estrategias del enemigo para traer a una persona a terreno de Dios. Eso sería contraproducente. Fíjate, aquí en Pablo y el Dios de los desconocidos, esta es la parte del martes. Fíjate que Pablo no mencionó la falsa religión ni los falsos dioses. O sea, Pablo no le dijo lo que ellos estaban haciendo mal. Eso hay que tener en cuenta. Cuando uno va a hablarle a una persona de religión, no le hable lo que ellos están haciendo mal, sino que muéstrale el mensaje que tú tienes. Y quizás ellos van a llegar a la conclusión cuando sepan el mensaje. Le he hecho 17, 22 al 23. Y dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, todos observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual decía la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle, a este que yo predico. Fíjense, Pablo vio. Vuelvo y digo, aquí lo dice, Pablo hizo un estudio de lo que dio, él vio a quién ellos creían, y en ese estudio él vio que había algo que decía el Dios no conocido, y él dijo: oh, ellos tienen un Dios que no saben quién es. Esta gente estaban, como dice aquí, estaban tan preocupados por lo espiritual que ellos le hicieron un Dios a todo el mundo, y por si acaso se le olvidaba a uno, hicieron ese monumento, y por ahí Pablo entró. Y dice, al describir su propio estudio de la religión, o sea, él hizo un trabajo, él hizo un estudio de campo. El Espíritu de Santo estuvo con él, pero él hizo su trabajo. Asistido por el Espíritu Santo, claro está. No se precipitaba como otro proclamó. O sea, él no se precipitaba y decía que él lo sabía todo, que él era un experto, que él tenía todas las respuestas que ellos necesitaban, porque eso lo iban a espantar. Esta gente realmente eran filósofos y ellos sabían cómo discutir lo que creían. Dice que, en cambio, Pablo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su propio bien. Él utilizó el método de Cristo. Primero lo conoció, ellos supieron que este hombre se estaba interesando en él, que quería hacerle el bien, y entonces por eso lo escucharon.
Al comentar la inscripción al Dios desconocido, Pablo aprovechó que podía considerarse un terreno común. Fíjense, como no había un Dios para que fuera el terreno común, él utilizó esto como un terreno común. Admiro a un pueblo que se preocupa lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar a algo que ni siquiera conocía. O sea, él lo felicitó por tener eso, por tener ¿cómo se llama? Una estructura al Dios no conocido, un monumento al Dios no conocido. Él lo felicitó. ¿Sabe? Una cosa es que una persona, fíjense cómo Jesús trataba a la gente, a los fariseos, que ellos eran ya conocedores de Dios y ellos se creían la gran cosa. A esa gente cuando venían o sea, él le hablaba fuerte, pero a la gente que no conocía, Jesús no le hablaba de esa manera. Fíjese que Pablo usa el mismo método. Si hubiese sido quizá un judío que ya conocía y que estaba haciendo lo mal hecho y que está incitando al pueblo a hacer lo mal hecho, lo hubiese hablado mal. Pero esta gente no conocía. Pablo lo que hace es que le alaba esa iniciativa de tener tantos dioses que tenía uno que era el no desconocido. Estaban equivocados, por supuesto, pero no tenía solución. Lo importante al principio era que ellos fueran devotos. O sea, lo que importaba aquí es que esta gente eran devota a lo que creían. Y esa devoción, Pablo la utilizó a su favor. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertara su interés. Esa era. Dice, ¿qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con una persona que entras en contacto? Fíjense que había un proyecto creo que ese proyecto sigue, creo no sigue, a los musulmanes, y el punto en común en los musulmanes es que esta gente, pues ellos quieren vivir una vida muy virtuosa. Ellos creen en Jesús, aunque no crean que es Dios. Esos son puntos en común. La alimentación es un punto en común también, o sea, que se buscan los puntos en comunes para poder llegar a la gente. ¿Cómo presentar un nuevo Dios? Una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió su audiencia al cielo. O sea, eso de al Dios no conocido, Pablo no se quedó ahí, sino que por ahí él entró y ahí le presentó a Jesús. Hechos 17, 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como necesitarse de algo, pues él es quien da la vida, el aliento y todas las cosas. Y es una sangre, y ahí mencionó a uno de los suyos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de la tierra. Ellos pensaban eso, para que habitase sobre la faz de la tierra, y le ha fijado el orden, los tiempos y los límites. Eso era un filósofo griego que había dicho eso, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos. Esto también es filosofía, y nos movemos y somos como alguno de vosotros, vuestros propios poetas dijo. O sea, él estaba aquí citando a un poeta griego, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos preparar otra divinidad que sea semejante a oro, plato, piedra. O sea, él le dijo eso y ahí entonces le entró el tema que él quería. Y le dijo que, como su propio filósofo habían dicho, Dios no estaba lejos de ellos, algo que ellos, los estoicos, pensaban, que Dios no se interesaba en el ser humano. Para un pueblo que se preocupa lo suficiente por las cosas espirituales como construir un altar al Dios no conocido, la palabra de Pablo eran intrigantes. O sea,
Esta gente, ellos, aunque adoraban un montón de dioses, era que ellos le preocupaban mucho las cosas espirituales. Realmente eso era así. Un Dios creador que no vive en un templo, que no necesita nada de los humanos, fíjense, sino que él suple las necesidades humanas. Esta gente creía, tenía un montón de dioses y ellos pensaban que ellos tenían, o sea, Pablo le menciona a un Dios de amor que se interesa por ellos, que le suple todas las cosas. Era muy diferente a lo que ellos creían que los dioses, que eran un montón de dioses, los dioses del Olimpo, eran dioses que lo que eran impredecibles, porque ellos se molestaban y podían enojarse con cualquiera y le hacían una cosa rara. Eran egocéntricos y eran crueles. O sea, estos dioses a ellos le ponían emociones humanas fuera de control. Esta gente, si querían algo de un ser humano, lo cogían, lo tomaban. Así era. Si ellos se enojaban con un ser humano, lo podían matar. Cosas así. Exigían ofrendas para mantener a los dioses bajo control, o sea, para que no se enojaran. Ellos realmente eran súbditos de los dioses, esclavos de los dioses, pero para ofrecer cosas a ellos, no para que el Dios se interesara en ellos. Era totalmente lo contrario. El hecho es que Dios, al que no conocían, se daba a conocer, de hecho, también deseaba que lo conociera. Eso fue lo que Pablo le dijo. Ese Dios que ustedes no conocen quiere darse a conocer y quiere que ustedes lo conocen. Y aquí nos dice 5 cosas, 5 conceptos del discurso de Pablo. Primero, Pablo elogió su percepción espiritual y su sinceridad. Eso siempre es bueno cuando usted se va a hablar de otra persona, de otra religión, trate de elogiar lo que ellos tienen bueno. Por lo general, siempre, mire, siempre tienen muchas cosas buenas. Elogien esas cosas. Eso como que hace sentir la persona bien. Luego mostró que había escuchado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba en lo que había aprendido. O sea, encontró sus puntos que eran respetables y se lo elogió otra vez. A continuación le habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y ellos admitían que no entendían. O sea, Pablo estudió todo y vio que había un Dios que sabían que no, ellos no conocían. Después de esto compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaba desesperadamente, que el hecho que Dios existe, que lo amaba y no estaba lejos. O sea, ahora Pablo le está diciendo, ese Dios desconocido no es como los dioses de ustedes, sino que es un Dios que está interesado en ustedes y que lo ama. Por último, al final de su discurso, Pablo pasó advertidamente lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocía. O sea, una persona lo rechazaron al que no conocían y otra persona se dieron la oportunidad de conocer. Así siempre va a pasar. Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían, si pudo guiarlo hasta aquí, su progreso fue importante. O sea, Pablo se empapó de la religión de esa gente. Y con ese conocimiento quiso llevarlo al conocimiento de Dios y lo llevó tan lejos como él pudo. Presta atención a la apelación de Pablo al mundo creado, a Dios como creador. ¿Por qué es este un buen método con la mayoría de la gente? Al menos para empezar, ¿qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Pablo fue a la creación para, para mostrar al Dios de la creación. Cruzar la línea es la página, es la parte del jueves. Hechos 17:24 al 34. Y dice, el Dios que hay en el mundo y todas las cosas que en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas. Si es honrado por manos de hombres, como si necesitara algo. O sea,
Él no es como sus dioses, Él no está en templos hechos de manos humanas, Él no necesita de ustedes más, Él provee a ustedes, no son como los dioses de ellos que necesitaba de ellos, ofrenda de ellos para ser aplacados. Dios no necesita de ustedes, Dios es su proveedor para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de la casa de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos algunos de vosotros. Como vuestros poemas dijeron, porque linaje suyo somos, siendo que linaje de Dios somos, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras preciosas, cultura o arte. O sea, él está diciendo, si nosotros somos linaje suyo y nos parecemos a Dios, ¿cómo él puede ser representado en obras de arte de oro, plata o cosas? O sea, si él no puede habitar en un templo, no hay que hacerle un templo, no se le puede hacer una imagen, él es más allá que una imagen. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo que de la resurrección de los muertos, pues ahí se burlaban porque ellos no creían en la resurrección. Y dijo, ya te oiremos acerca de esto otra vez, pero dejaron la puerta abierta. O sea, ellos se burlaron, pero dejaron la puerta abierta. Era mucho para ellos. Mas algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea, no fue en vano, algunos creyeron, y no fue en vano porque dejaron la puerta abierta para que él siguiera hablando, pero era realmente algo muy drástico para ellos creer. Dice, sabemos que algunos rechazarán el evangelio, pero debemos hacer todo lo posible antes de que lo rechacen. Entiendan lo que están rechazando. O sea, es bueno que ellos entiendan lo que están rechazando. Pablo, con el método de trabajo entre los atenienses y su uso estratégico, lo que había estudiado y aprendido de ellos, se aseguró que oyera con la mente abierta que existía un Dios al que no conocían, pero que los había creado. Este Dios lo amaba y quería que lo conocieran. Había sido misericordioso con ellos a pesar de su ignorancia. O sea, Dios, a pesar de que ellos lo ignoraban, se preocupaba por ellos. Y todo esto sonaba demasiado increíble, o sea, era demasiado bueno para ser verdad. Había pruebas verificables de ello, la resurrección de Cristo, pero ellos no creían en la resurrección. Ahora la gente realmente había escuchado y comprendido el mensaje que tenía que decir personalmente si lo rechazaban o lo investigaban. Se convirtieron en seguidores de Jesús. Eso hicieron finalmente. Y aquí hemos visto que cada semana hay lo que yo digo una asignación, ella le llama desafío. En oración pide a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la manera de certificar a alguien que conozca. El desafío avanzado explora las redes sociales como posible aerópago para que presente el evangelio de los creyentes de una manera clara como lo hizo Pablo. Fíjense que las redes sociales ahora son el nuevo aerópago o el, no, o el nuevo monte donde Jesús predicaba. Eh, Les recomiendo que lo intenten. Yo comencé de juego y ahora lo he hecho como de verdad en un lugar que quizás para mí es poco común, pero veo que cada vez más personas están publicando temas, como le digo, temas de interés, no simplemente cosas superficiales y sentidos, sino que están usando esos medios para publicar, para hablar de Dios, para hablar cosas de sentido, para hablar temas sociales como son el tema de, se me ocurre el suicidio, la violencia doméstica, para hablar el tema de la estima, para hablar del tema de las heridas de la infancia. Mucha gente está publicando sobre esto para hablar temas religiosos, o sea, son temas que son buenos para la sociedad y uno tira ahí lo que sea, no sabemos quién pesca, algunos te dejan saber que te están siguiendo, otros pues lo harán y no dirán nada, uno nunca sabe.
pero realmente esto es los de las redes sociales, cual sea que usted utilice, es realmente un buen recurso porque no sabemos el alcance que esto pueda tener. Así que eh, fíjense que las cosas cambian y cada vez tenemos, o sea, cambia la forma, pero es el nuevo, es el mismo instrumento, o sea, son instrumentos diferentes, pero pueden tener resultados similares, es lo que quiero decir. Y en la parte del viernes dice una de las principales conclusiones de la narración de la experiencia de Pablo en el Areópago es su estudio sobre el terreno de cómo abordar un grupo de personas. Fíjense que Pablo primero estudió lo que esta gente creía, se empapó de lo que esta gente creía. Y él se juntaba en el mercado con ellos, habló con ellos, sabían cómo lo que creían, cómo pensaban, y de esa manera fue que le entró. Las palabras del apóstol y la descripción de su actitud y del ambiente de lo que rodea, como la raza de la pluma inspirada, había de transmitirle a todas las generaciones venideras como testimonio de la firme confianza, su valor en la soledad y la adversidad, así como la victoria ganada en favor del cristianismo en el corazón del paganismo. O sea, él estaba en el corazón del paganismo y él habló en favor del cristianismo, algo totalmente opuesto. Y aquí hay una cita de los Hechos de los Apóstoles, la página 181. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición donde hubiese podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metiera en dificultades. Si su discurso hubiese sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y los reveló al Dios verdadero que era desconocido para ellos. Esto es Hechos de los Apóstoles, de página 181. Fíjense que a veces nosotros pensamos que decir la verdad es decirla, decirle a tal grupo de creyentes, mira, esto está mal y está mal y está mal. Y fíjense que ese no es el método, no es dejar de decir la verdad, sino cómo decimos la verdad. Ese es el punto. Cómo nosotros nos acercamos a una persona que no cree como nosotros, cómo nosotros decimos las cosas, porque la forma en que se dicen las cosas hace una gran diferencia. Fíjense que no es de dejar de decir lo que está mal, es la forma en que se dice lo que está mal. Algunas veces, fíjense en el método de Jesús, cómo Jesús le hablaba a las personas. Una de las historias muy interesantes, eh, bueno, hay muchas historias que son interesantes, cómo él le hablaba a las personas eh, a realmente eh, fíjense a la mujer samaritana, cómo él la fue llevando paso a paso hasta tocarle, como yo digo, su llaga, pero lo hizo de una manera que esa mujer no se sintió mal, esa mujer realmente reconoció. Otro de los personajes que él llevó así paso a paso fue Nicodemo, lo estudiamos la semana pasada. Él, cómo le dijo que él tenía que nacer de nuevo, aunque él sabía mucho, él tenía que nacer de nuevo. A otras personas, él le contaba historia y lo iba llevando hasta que esa persona misma se daba cuenta de lo que estaba mal en esa persona. O sea, él siempre le mostraba su necesidad, pero lo hacía con mucho tacto. Aunque cuando venían los fariseos a quererlo tentar, él a veces pues le hablaba, porque a mí, ¿sabes? Jesús conocía los corazones, él sabía a quién tenía que hablarle, cómo le tenía que hablar, algo que quizás nosotros no sabemos, pero siempre hay que hacer las cosas con el mayor tacto, porque
el propósito no es destruir, el propósito es restaurar, claro. Restaurar con firmeza, porque hay algún tipo de persona que hay que ser firme, porque si no, eh, pero si no, o sea, usted a una persona, qué sé yo, que a un asesino en serie no le va a hablar pacíficamente porque él le puede hacer daño. Eso es por decir un ejemplo, me estoy yendo más allá, pero lo que quiero decir es que nosotros también debemos mantener la firmeza, no dejarnos doblegar. Jesús nunca se dejó, o sea, nunca dejó que lo malo fuera lo que controlara, sino que él siempre llevó la voz cantante, como decía. Así realmente fue. La verdad tenía que ir por encima del error. No se podía sacrificar los principios para decir lo que estaba mal, porque realmente Cristo murió por la verdad. Como leí en una cita hace una semana del Espíritu de Profecía, el amor de Dios era tan grande que él no podía permitir que el pecado o sea, que el pecado fuera lo que gobernara. La verdad tenía que ir por encima del error, por amor. Sin más, me despido esperando que tengan una bonita semana y que esta lección hayamos aprendido. Discúlpeme si hoy me he encontrado un poco, pero esta lección es un poquito fuerte para mí, así que no en el conocimiento, sino para explicarles un poquito, son estrategias y cosas ahí que para mí son un poquito difíciles, así que eh, sin más me despido, pero antes vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre. Señor, en este momento estamos pidiendo que tú nos des tu compasión, que tú nos des tu amor para con los demás, para poder ver a las personas como seres necesitados de ti y para ver sus errores y equivocaciones, eh, con tacto y con amor. Y sobre todo, Señor, si esos errores son de nuestras partes, que nosotros los podamos considerar, Señor, que cada día te pidamos o nos sometamos a ti para que tú transformes nuestra mente y nuestro corazón y aclare quizás nuestra duda si estamos equivocados, nos ayuda a tener una vislumbre, una visión más amplia de ti y de tu amor. Bendice a cada persona que nos ve, Señor, bendice a estas personas que quizás no son alcanzados, que no te han conocido, eh, que ellos tarde o temprano puedan llegar al conocimiento de tu verdad. Señor, perdona nuestros pecados para que esta oración pueda llegar al trono de la gracia. Sabemos que no somos merecedores de ti, pero todo lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.